Gracias por estar puntuales hoy en la cita que teníamos con nuestro Dios para estudiar su palabra. Hoy vamos a estudiar el origen del pecado. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Querido Dios y amante Padre, agradecido estamos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de poder estudiarla, por poner en el corazón de las personas el deseo de estudiar tu palabra. Gracias por esta bendición que nos das, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del pecado. La primera pregunta es, ¿dónde y cuándo se originó el pecado? El ser humano, por lo general, tiene la creencia, o le han enseñado toda la vida, que el pecado comenzó en el Edén con Adán y Eva. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Vamos al libro de Apocalipsis. Allá al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer el capítulo 12. Los versos 10 al 7. Y dice la palabra de Dios así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice la palabra de Dios entonces, en Apocalipsis, el capítulo 12, ¿dónde y cuándo se originó el pecado? El pecado no se originó en el Edén. El pecado no se originó con Adán y Eva. De acuerdo a lo que leímos, el pecado se originó en el cielo. Y fue antes de la creación de Adán y Eva. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. Ahora, si el pecado se originó en el cielo y no fue aquí en la tierra, y fue originado antes de la creación, la pregunta es, ¿en quién se originó el pecado entonces? Bueno, acompáñenme al libro de Ezequiel y allí vamos a encontrar la respuesta. En el libro de Ezequiel vamos a buscar el capítulo 28 del libro de Ezequiel y vamos a leer los versos del 14 al 17. 28, 14 al 17, y así dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. En el libro de Ezequiel encontramos la respuesta a la pregunta: ¿en quién se originó el pecado? Dice la Biblia que se originó en un ángel, en un querubín. Era perfecto en gran manera. Dios no lo creó para que pecara. Dios, cuando creó sus criaturas, les dio la libertad de decidir a quién servían. Si servían a Dios y lo hacían por amor,
o decidían no servirlo. Así que ellos tenían la libertad de escoger. Cuando tú tienes la libertad de escoger es porque tienes dos opciones. Si no tienes opciones, entonces no decides, tú solo sigues el camino que está trazado porque no tienes otra opción. Sin embargo, cuando Dios creó a sus criaturas, les dio la oportunidad de decidir por sí mismos si querían obedecer a Dios o no querían obedecerlo. Por alguna razón, en el corazón de ese querubín perfecto en gran manera que salió de las manos de Dios, nació el pecado. Y entonces hizo una rebelión en el cielo. Y dice la Biblia que luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, no se halló ya más lugar en el cielo y fueron arrojados del cielo, fueron sacados de la casa de Dios. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? En un querubín, una criatura perfecta hecha por Dios, pero que tenía la libertad de decidir si amaba a Dios o no. Ahora, ¿cómo llegó el pecado entonces a nuestro mundo? ¿Cómo nosotros comenzamos a participar de ese escenario que comenzó en el cielo? Bien, para poder entender eso necesitamos ir al primer libro de la Biblia. Vamos al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis vamos a buscar el capítulo 2. Y vamos a tratar de entender cómo nosotros como seres humanos nos integramos a este escenario del pecado. En el capítulo 2 del libro de Génesis vamos a buscar el versículo 15 al 17. Y dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La pregunta es la siguiente: ¿qué señal puso Dios como obediencia para el ser humano? Dios creó al ser humano con la misma libertad con la que creó a los ángeles. Les dio la oportunidad de decidir si querían servir a Dios o no. Y para que ellos pudieran decidir, Dios puso un árbol en medio del huerto, el árbol del bien y del mal. Y le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol que estaba en medio del huerto, de ese árbol, no podían comer. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a la pregunta entonces? ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? El árbol. Era la señal de obediencia. El árbol que estaba en medio del huerto era la señal de obediencia para Adán y Eva poder decidir si iban a servir a Dios o no. Así que la respuesta es el árbol. Ahora, ¿en qué consistió realmente el pecado? Muchos creen que el pecado consistió en que Adán y Eva se comieron la fruta de ese árbol. O quizás sí, ese es el pecado original. O quizás no. ¿En qué consistió ese pecado? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Y en el mismo libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 3, vamos a leer del verso 1 hasta el 6 para ver el escenario de cómo nos introdujimos como seres humanos en esta guerra cósmica entre el bien y el mal. Y comenzamos nosotros a participar del pecado. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, en estos textos encontramos la respuesta a la pregunta: ¿en qué consistió el primer pecado? Vamos a imaginarnos que tu niño o tu niña están cumpliendo años y tú le preparas un pastel, un cake o una torta. Se llama de diferentes formas dependiendo del país donde vives. Y le vas a celebrar su cumpleaños y le preparas eso que a él más o a ella más le gusta, lo pones sobre la mesa y le dices a tu hijo: voy a ir donde la vecina, no vayas a tocar el pastel, no lo toques, si lo tocas te voy a castigar. Y te vas. Y cuando regresas te das cuenta que el muchacho o la niña agarró y tocó el pastel y comió del pastel. Ahora, ¿lo castigarías? Ciertamente que sí. La pregunta es, ¿por qué? ¿No era para él el pastel? A la final, ¿no era él quien se lo iba a comer? Entonces, ¿por qué lo castigarías? ¿Porque se comió el pastel? No, definitivamente que el pastel era para él. Lo castigarías o deberías castigarlo no porque se comió el pastel, sino porque te desobedeció cuando tú le dijiste que ibas donde la vecina y que no tocara el pastel. El pastel era para él, pero se lo comió en el tiempo equivocado. Desobedeció lo que tú le habías dicho. Ahí está la moraleja. El primer pecado consistió no en que Adán y Eva se comieron la fruta, sino en que desobedecieron la orden que Dios les había dado. Esa desobediencia trajo consecuencias. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de haber desobedecido la orden que Dios le había dado a Adán y Eva? La consecuencia fue el pecado. La pregunta es, ¿qué es el pecado? Bueno, vamos a contestar esa pregunta a la luz de la Biblia y vamos al libro de Primera de Juan, que queda al final de la Biblia. Primera de Juan. Y en el libro de Primera de Juan vamos a buscar el capítulo 3 de Primera de Juan y vamos a leer el versículo 4. Recuerda la pregunta: ¿qué es el pecado? Si yo no sé qué es pecado, ¿cómo sé que estoy pecando? Dice la Biblia así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado entonces? Infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, de la cual vamos a estudiar un poquito más adelante. El pecado es infracción de la ley, según la Biblia, en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Ahora, cuando una persona peca, se acostumbra a pecar, ¿a quién se somete? ¿A quién se somete el pecador? ¿A quién te sometes tú cuando debes dinero? Necesitabas dinero, pediste prestado dinero, te prestaron dinero, pero ahora no tienes para pagar el dinero, entonces la persona que te prestó el dinero
quiere que tú todo el tiempo le estés haciendo favores. Estás a merced de la persona, eres esclavo de la persona. Te sometes a la persona porque tienes una deuda con la persona. ¿A quién se somete el pecador? Mira lo que dice la Biblia. Ahí mismo en Primera de Juan, el capítulo 3, pero ahora vamos a leer el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo es el padre del pecado. Entonces, cuando tú cometes pecados, cuando tú te acostumbras a pecar, eres esclavo de aquel que es el dueño del pecado, que es Satanás. ¿A quién se somete el pecador? Al padre del pecado, que es Satanás. Todo tiene consecuencias. Siempre te lo he dicho. Al final de todos los estudios que hemos tenido, uno tiene que tomar decisiones. Y cada decisión que uno toma en la vida tiene consecuencias, para bien o para mal. La pregunta que sigue es, ¿cuál es el resultado final del pecado? ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Y esa la encontramos en el libro de Romanos. La respuesta está en el libro de Romanos, el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 23. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Dice la palabra de Dios así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Pero no es la muerte esa que ocurre hoy. Si yo salgo, tengo un accidente y me muero, la paga final del pecado no es esa muerte. La Biblia habla de dos muertes. La primera muerte, esa que me ocurre a mí si salgo y tengo un accidente, la Biblia la compara con un sueño. No es esa la paga final del pecado. La paga final del pecado es la segunda muerte, es la muerte eterna. Porque de la primera muerte algún día te vas a levantar, es un sueño y de un sueño todo el mundo se despierta. Pero la segunda muerte es eterna, de esa nadie se va a levantar. Y de eso vamos a hablar en un estudio más adelante sobre la muerte. Pero en este momento lo que quiero que tú puedas entender es que el pecado tiene una consecuencia. Y la consecuencia final del pecado es la muerte eterna. Eso es el pecado. El pecado se originó en el cielo, no aquí en la tierra. Participamos de él no porque se comió Adán y Eva una fruta, sino porque desobedecieron lo que Dios le había dicho. Y las consecuencias las vivimos hoy en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, en nuestros hogares. Y nosotros tenemos la potestad de decidir si queremos servir a Dios o seguir participando del pecado. Pero eso, mi querido amigo, mi querida amiga, lo decides tú. La Biblia, o Dios a través de la Biblia, te aconseja lo siguiente. Vamos al libro de Santiago. En el libro de Santiago encontramos el primer consejo. El capítulo 4 del libro de Santiago, vamos a leer el versículo 7, dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el consejo entonces? Resistir a Satanás en el nombre de Dios y él huirá. ¿Qué significa resistir? Resistir es poderle decir que no al pecado. No porque tú puedes o eres mejor que tu vecino, no, sino porque tú dependes de Dios. Y cuando tú decides depender de Dios y no pecar más, entonces Dios te va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Y el siguiente consejo, o el segundo consejo, lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 6 del libro de Romanos, y leemos el versículo 12. Y dice la palabra de Dios:
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No, como te dijera, el consejo es que no peques más, que no tengas esa sociedad con el pecado, que no permitas que el pecado sea el que gobierne tu vida, sino que tú puedas pararte y decirle no a lo que te aleja de tu Dios. Y el siguiente consejo lo encontramos en el mismo libro de Romanos, pero ahora en el capítulo 8, el versículo 37. Capítulo 8 del libro de Romanos, el versículo 37, y dice así: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es el consejo entonces? Vencer con la ayuda de Dios. Por tu propia cuenta puedes vencerlo. Puedes pasar sin tomar cervezas o licor 1, 2, 3 semanas, un mes, pero al final vuelves a caer. Puedes dejar de consumir drogas por algún tiempo, pero al final regresas de nuevo. Puedes serle fiel a tu esposa o a tu esposo por algún tiempo, pero al final vuelves a caer cuando lo haces por tus propias fuerzas. Pero cuando permites que Dios forme parte de tu vida, cuando permites que Dios te fortalezca, cuando permites que Dios sea el que camine contigo, entonces podrás dejar de pecar para siempre. El día que tú decidas dejar de tomar licor, si lo decides con la ayuda de Dios, lo harás para siempre. El día que decidas dejar de consumir drogas, si lo haces con la ayuda de Dios, entonces lo dejarás para siempre. Y si el día que tú decidas serle fiel a tu esposa o a tu esposo y no volver a participar del engaño, si tomas esa decisión con la ayuda de Dios, entonces Dios te fortalecerá y lo harás para siempre y tendrás un hogar feliz, lleno de bendiciones, porque ahora Dios forma parte de tu familia. Pero eso solo lo decides tú en tu relación con Dios. Yo te voy a hacer una pregunta y tú la vas a contestar, como siempre, de acuerdo a lo que has aprendido y a lo que has decidido. ¿Estarías dispuesto, con la ayuda de Dios, a no pecar más? ¿Estarías dispuesto a limpiar tu vida de todos los pecados que has tenido? Gloria a Dios, sí se puede. Solo cae de rodillas en la intimidad de tu hogar, tu casa, a la orilla de tu cama, donde nadie esté, solo tú con Dios. Confiésale tus pecados y pídele ayuda a Dios para que esos pecados ya no vuelvan a regresar a tu vida. Con Cristo eres más que vencedor. Dios te bendiga y puedas vivir la experiencia de apartarte del pecado con la ayuda de Dios. Nos vemos en el próximo estudio.